Bueno, vamos entonces a retomar. Estuvimos viendo en el capítulo 19, dentro de lo que es la Parashat Yitro, el momento en que el pueblo se prepara para recibir la ley. Y sabemos que fue una elección eh, en que Dios eligió al pueblo y le preguntó al pueblo si también van a elegir recibir la Torá. ¿Y qué contestaron? No, Nace no, Benishma. no. Haremos. Después se sumó el haremos y escucharemos clásico, pero ahora, ahora veo Yomar Adonai o algo parecido, nace. Haremos. Y después fue Naase Benishma. Pero estamos en el momento también culmine en que, como ya dijeron que sí, toda la presencia en el Sinaí de Dios. Recordemos también que habíamos asociado, y por eso tomamos ciertos ejes de Moshe como líder y también el pueblo y la identidad nuestra, pero el Sne Boer, como Moshe asumió en la zarza ardiente Sne, y acá en el Sinaí, en el monte Sinaí, que tiene la misma raíz, o similar, o se puede asociar, no es exacto lo mismo, pero puede hacerse esta similitud, también la presencia de Dios. ¿Sí? Una teofanía, dicho en términos como más generales. Y acá lo vemos esa presencia con todos los sentidos, la percibimos desde los sonidos, desde la visión, y sabemos que el pueblo no podía acercarse y que era Moshe el intermediario, no el portador de la ley, sino un intermediario para poder hacer llegar la ley. Entonces estamos en el momento en que dice Bayered, perdón, en el versículo 25, página 58, versículo 25 del capítulo 19, como terminando ese versículo, descendió Moshe hacia el pueblo y les dijo a ellos todo lo que Dios le había transmitido. O sea, el pueblo nunca estuvo en contacto con No, Adonai. fue Dios, fue Moshe el que les transmitió por pedido del pueblo también. O sea, por una parte estaba el límite en el que podían acercarse, por otro lado el mismo pueblo diciendo, sintiendo como ese pavor, pero que es un pavor para analizar como con más tiempo, no es un miedo paralizante, es un respeto, es un saber hasta dónde uno puede llegar o no, y poder escuchar de un maestro cómo recibir e interpretar la ley. Y entonces llegamos a los mandamientos, vamos a leerlos, vamos a hacer un análisis en general porque la idea es ver hoy los mandamientos, el momento en que el pueblo, si bien había dicho que iba a recibir y que estaba esperando también a Moshe con las tablas de la Torá, sabemos que la recepción fue con el becerro de oro, y si llegamos al momento también de Moshe con las nuevas tablas. Eso quiere decir que la idea es hoy ver el capítulo 20, el 32 y el 34. Una pregunta. ¿Sí? La primera vez subió solo Moshe y la segunda vez con Aarón. Nunca acompañado al lado. ¿Sí? Seguía. Siempre era como que estaba Moshe, estaba cerca y estaban los ancianos, como que había todo un círculo eh, como de a proximidad con Dios. Era Moshe con Dios. Bien, pero Aarón lo acompañó la segunda vez y en la primera estuvo abajo con el becerro. No, Aarón no hizo. No, estaba siempre Moshe. Moshe subía y Moshe se acercaba a Dios. Dice, ¿no? Y los 40 días estuvo Moshe solo. Sí. Pero Estuvo dice, ve, subiendo. desciende y ascenderás tú y Aarón contigo. Sí, pero son en el momento de hablar con Dios, escuchar las leyes, es Él Moshe. solo. Sí. Se adelante. Y después está Aarón y después están los ancianos y está Yoshua que está cerca también. Vamos a ver cuando él baja, que Yoshua le advierte, tenemos que bajar porque está el pueblo en guerra. Y Moshe dice, no, no están en guerra, ya Dios me dijo cómo están. Entonces también vemos que Yoshua no estaba con el pueblo, que estaba cerca. Ahí sí había quedado en manos del pueblo Aarón, pero siempre estaba como esta jerarquización, que le había enseñado Yitro también. Pero no, siempre es Moshe con Dios, panim el panim, en lo más central, en la transmisión de la palabra. Habló Elohim las palabras estas diciendo, o sea, Moshe diciendo que Dios dijo, yo soy Adonai tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Miren qué importante interpretación propia.
entendiendo que esta aclaración, habló Elohim las palabras estas diciendo yo soy Adonai tu Dios. Imagínense que empieza el capítulo diciendo yo soy Adonai tu Dios y es Moshe. La gente dice, bueno, Moshe tal vez está investido en divinidad porque habló con Dios. Siempre está claro que estas son las palabras de Dios y varias veces está la firma de Dios. Como diciendo Neuma Adonai, palabra de Dios, no es Moshe, es un transmisor. Ahora, ¿cómo le creen que está Por hablando? todo lo que vieron en el At Sinai, o sea, el momento de la zarza ardiente es como yo creo una introducción a cómo yo puedo presentar mi autoridad. Y hay diferentes maneras, trayendo la palabra, pero si no alcanza la palabra ni el nombre de Dios, como lo transmitió, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con muestras físicas, ¿sí? Siempre hay diferentes maneras. Y las muestras físicas las tuvieron. O sea, por un lado, Moshe le dijo, ¿ustedes quieren hacer la palabra de Dios? Sí queremos, pero después estaba todo el Arsinaí y ellos dijeron, no nos podemos acercar, acércate vos. Entonces no es solamente que ellos igual no se hubieran podido acercar, sino también que el pueblo mismo percibe ese límite. Para acercarnos a las mitzvot, yo quiero que vayan pensando algo que en este Humash que lo hizo el Rabbi Deri, que algunos dicen sí porque saben quién fue, y realmente un genio, trae interpretaciones de diferentes exégetas, y para que recordemos un poquito, tal vez algo vino en el Alajá, tal vez algo vimos nosotros en Hagim. Cuando veamos los 10 mandamientos, piensen en estas categorizaciones de las mitzvot. Y algo que trae Deri en su interpretación es, hay mitzvot que se vinculan con el corazón, lo que uno cree. Hay mitzvot que se vinculan con lo que uno dice y hace en nombre de Dios. Y hay mitzvot que se vinculan con lo que uno hace. Una clasificación posible. Por ejemplo, yo soy Adonai tu Dios. ¿Qué hago? Es creencia. No tendrás otros dioses. Creencia. ¿Sí? Y después no prestes falso testimonio, cómo uno emplea la palabra. O no robarás, que es lo que uno no puede hacer. Hay otra manera de clasificar las mitzvot, ¿cuál es? ¿Cuál conocen? Bien, positivas y negativas, la que se dice lo que sí debe hacer y lo que no se puede hacer, y entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo. Exacto. Ahora vamos a ver que las primeras son entre el hombre y Dios, y las últimas entre el hombre y su prójimo. Sí. Yo soy Adonai tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de la servidumbre. Fíjense, se presenta Adonai, que acá figura como el nombre que no podemos pronunciar. ¿Sí? Y por eso Adonai tu Dios, porque también el vínculo con el pueblo que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la historia. ¿Por qué yo soy Adonai? O sea, ¿qué autoridad tengo? Te saqué de la tierra de Egipto y para aclarar que sabemos que las aclaraciones no sobran, de donde vos fuiste esclavo, te di la libertad. No tendrás otros dioses ante mí. Podríamos pensar, como en otras culturas, ok, yo creo en Adonai, ¿también creo en otros dioses? No. En el judaísmo, Esa era la condición. sí, es excluyente. Y en ese sentido, para todos nosotros, para quienes se acercan, nos puede gustar o no, pero es creer en un único Dios. Y que es este Dios que se está presentando acá en su momento en el monte Sinaí y que sigue hasta el día de hoy. No es creer es contradictorio decir creo en Dios, de Abraham, Isaac y de Jacob, en el Dios que digo Adonai Eloheinu, Adonai Echad en el Shema, pero también creo en otros. Nuestra manera de vivir la tradición, la religión, es a través de la unicidad. Cuando estaban en Egipto, ¿qué tipo de prácticas tenían? O sea, porque en Egipto eran politeístas. Y si bien evidentemente hay una identidad, cuando dice soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, si lo dice es porque tenían una referencia. Y ellas no estaban integradas a la sociedad egipcia. Así que mantenían sus costumbres, pero muchas se perdieron. Y de hecho el Brit Milá, que algo habíamos hablado en su momento respecto de Moshe, pero muchos lo hicieron en el desierto. Antes de entrar a la tierra de Israel, Yoshua tenía que estar seguro. Todos los que salieron de Egipto no estaban. Y muchos perdieron las tradiciones. Claro. Por eso hicieron un becerro de oro, porque hicieron un dios como los que ellos conocían. Claro.
No tendrás otros dioses y después se aclara en el 4. No te harás escultura ni imagen alguna que se halle en los cielos arriba, en la tierra abajo o en las aguas bajo la tierra. No te prosternarás ante ellos ni los sirvas, porque yo soy Adonai tu Dios, Dios que con celo hago recordar la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación para aquellos que me aborrecen. Más manifiesto benevolencia para miles de generaciones para los que me aman y para los que observan mis preceptos. Difícil estas palabras duras, eh, pero pensando en lo que podemos para mí rescatar significativamente hoy en día, el vínculo con Dios, el vínculo con ese Dios y no con otras prácticas que llevan a perder la identidad del pueblo. Y esta cuestión que es para pensar tal vez en otros momentos, pero que el mal de una generación perdura en las próximas generaciones, pero la bondad perdura muchísimo más. Es cierto que por más que sean duras estas palabras, sabemos que lo que ocurre, por eso en Yom Kippur rezamos por las transgresiones de todos, porque lo que haga uno afecta a todos. Sabemos perfectamente que los errores de una generación afectan a las próximas, y también podemos pensar en esta benevolencia de imaginar que, bueno, pero lo bueno perdura mucho más. Al menos esto es lo que dice Dios. Y en este sentido, no jures en nombre de Adonai tu Dios en vano, pues no eximirá Adonai a aquel que jure por su nombre en vano. No pronunciar el nombre. Jurar es decir, poner al nombre de Dios en garantía de lo que uno está diciendo. Sabemos que de por sí las promesas, todo acto futuro, todo lo que yo diga, lo voy a hacer tal cosa, es antijudaico. El judaísmo es hacer ahora. Es hacer ahora y que eso en todo caso se proyecte al futuro. No decir haré. Y menos aún decir poner a Dios por garantía de algo que hice o de que voy a hacer. Juro por Dios. No, no se puede. No se puede, y el juro por Dios implica decir el nombre de Dios, o sea, es lo mismo. Eh, ¿Eh? Es doble. Sí. Y es pensar que por hacer mal uso del nombre más importante, que tampoco está esa cuestión de no poder decirlo porque uno tampoco puede abarcarlo. Y también lo que me parece súper interesante de lo filosófico, el nombre de Dios se compone de las letras del verbo ser. Ser, que en hebreo no existe en tiempo presente. No se puede captar. Entonces es también la idea de Dios como ese ser en tiempo presente que no podemos pronunciar en tiempo presente, podemos hablar en pasado o en futuro, pero no se conjuga en presente. En el Adon Olam decimos Beú Ayá, Beú Obe, Beú Ye, pero no se suele decir Obe. Es Ani Dvora, yo soy Débora, pero no dije soy. Ani Dvora, ¿sí? Seguimos. Recuerda el día de Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, empero el séptimo es Shabbat para Adonai tu Dios, no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que mora en las ciudades. Acá, Clara, ¿viste? ¿Qué es esto? Cuando ¿Qué significa? Al animal que trabaja. dice cuando tu siervo ni tu sierva deben trabajar, cuando algunos dicen que Está mal. Está mal. Sí, sí. Lo que sí, se dice usualmente, no, tal vez no es muy feliz el término, goy llaves, alguien que haga el trabajo, que no esté obligado a cumplir las mitzvot. Entonces digo, bueno, es Shabbat. Ay, cómo me gustaría un fueguito para hacerme un matecito, pero yo lo dije. No, no se puede. En la Mishnah dice, no vale. Sí, se pide anterior, mañana tenés que hacer esto, esto y esto. Pero no, en realidad no. Hace. Bueno, pero acá tenemos en la Torah que dice que no. O sea, es una mitzvah de la Torah. ¿Cómo está escrito? Uno quiere saber. Si después lo haces o no, es tu propia voluntad, ¿no? Claro, pero al menos admitamos que acá dice una cosa y después uno toma una decisión. Los mates no figuran en la Torah. No, pero si es frío, te puedes hacer un tereré en Shabbat. En invierno. Primero tiene que tomar el sabor caliente y después se enfría. Si no, Bueno, ves que no tomo tereré, Elena, ves que no tomo. Yo soy las que prenden cosas que está mal el aire acondicionado para tomar un mate en el verano. Está mal, está muy mal.
Debería estar en la Torá que eso no se hace. Pero bueno, es como hacemos para la abstinencia de 3 meses. Bueno, pues en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que ellos contienen, y reposó en el 7º día. Por eso bendijo Adonai el día de Shabbat y lo consagró. ¿Qué dice en la Torá sobre el Shabbat entonces? ¿Y qué es lo que ustedes saben que hay que hacer en Shabbat? Nada, ¿no? ¿Nada qué? Rezar, estudiar. Nada que genere un trabajo. Ahí sí. Ok, ¿y qué sí hay que hacer en Shabbat? Bueno, Eso es una mitzvah, que Tener comerás. relaciones sexuales. Bueno, dicen que es mitzvah, pero no es que está como... No, sí o sí. obligatorio no. O sea, es como Relaciones uno sugiere para que... Claro. te distraiga un rato, va. No, porque es como que Shabbat, a mí lo que no me gusta es que eso sea, debería ser algo voluntario, siempre, ¿no? Básicamente, sí es cierto que es importante y para quienes son tal vez más observantes, algunos dicen, bueno, tener más hijos, vino la Shoah, tenemos que poder suplir eso, hay un montón de cuestiones ahí como un poco complicadas. Es un Eh, encuentro en general. Pero yo les pregunto, más allá de eso, vuelvo a decir, Shabbat, ¿a qué les sugiere? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, pero no me están diciendo lo que es el Shabbat, descanso. Multiplicarse. Descanso. Pero Multiplicarse. fiesta. Una fiesta, te vas a- Todos me dicen descansar, pero ¿qué sí se hace? No, ¿Sufrimiento nada más? multiplicarse. Una ¿Qué más? comida especial. ¿Qué? ¿Qué se hace en Shabbat? Empieza el Shabbat y ¿qué hacen? ¿Qué hay que hacer? Prendemos las velas. Ah, No hay que bueno, las velas, ¿qué multiplicarse. más? Las brajotas de No hay la que luz. multiplicarse. ¿Qué? Bueno, por eso, Multiplicarse. Julio dice multiplicarse. Acá Dar lo dice gracias Dar y gracias. encontrarse con Dios. Dicen que bueno, está bien, tenés tiempo. Básicamente, no, pero no es algo menor, gente, el judaísmo es muy práctico, en toda la semana tal vez es difícil, en Shabbat tenés un ratito. No la computadora. No tiene que hacer. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, más allá de eso, hay yo lo traigo, tal vez lo traigo mucho en el pueblo del libro, pero en Shabbat hay muchas de las costumbres que hacemos que no están acá en la Torá. O sea, acá lo único que dice, y después más adelante vuelve a aparecer Shabbat, no es el único lugar donde se menciona. Acá lo único que dice es que tenés que descansar, todos tienen que descansar, y en Shabbat tenemos que hacer miles de otras cosas, y ese descanso se hace de miles de otras maneras. Eso tiene que ver con la interpretación posterior de la Torá. Ya no dicen descansar, dicen que no harás trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo negativo, ¿no? ¿Viste qué cosa hay? No. No, pero lo negativo está bueno en el sentido que te da lugar para el que sí. Contradicción, digamos, a eso voy. O sea, esto no haces tal Como cual. que te No. espera lo que no para como No, pero, y aparte es un cese de trabajo, no es me quedo tirado durmiendo en la cama. Y digo, no, porque acá dice descansar, no, acá dice que no tiene que hacer trabajo. Claro. Por eso se interpreta también qué significa no hacer trabajo, que en ese sentido las 39 acciones con las que se construyó el Mishkan, ese templo portátil, por decirlo de una manera, del desierto, son las que de alguna manera escribe que es un trabajo y las derivadas de esas acciones, ¿sí? Y de ahí otras cuestiones que decimos, bueno, no puedo escribir. Acá no dice no puedo escribir. Pero bueno, tiene que ver con esa descripción de qué significa cesar el trabajo. Cargar elementos también. ¿No podés estudiar? Sí, claro, claro. Ahora algunos dicen, bueno, pero trata de estudiar o nada, y las lecturas que sean un poco vinculadas a esto, pero no sé, otro No tipo de estudiar cuestiones. la facultad, sino- Claro, porque si no terminás yéndote, vos decís, no, pero estoy sentado leyendo matemáticas. Bueno, yo me muero, tal vez otros lo redisfrutan y pasan genial Shabbat, pero la idea es poder vincularse con algo que genere disfrute, que uno aprenda, pero que tampoco sea un gran esfuerzo. Y bueno, y todo lo que sí hacemos, algo diferente. Total. La importancia de la cena, de invitar gente. Sí, también figura, tal vez acá no lo dice explícito, pero sí figura estar en casa. Permanecer en la casa para poder disfrutar ese Shabbat, no hacer un viaje en ese momento, que también todo lo que te implica hacer un viaje, bueno, un montón de cosas. No, no dice acá, ¿Sí? y afuera. No, acá no dice, en otra parte sí dice permanecerás en tu casa. Entonces después se dice, bueno, ¿qué es permanecer en casa? Bueno, este límite, que es lo que hablamos en Mesonot. En casa es esta distancia. Y ahí también todo un tema de delimitación hasta dónde podemos ir. Y si estoy en Shabbat y quiero hacer una cena sabática y necesito acercar una silla porque no la acerco, que la persona se siente en el piso, en tu casa lo puedes hacer.
sea, tratá de no mover un piano en ese momento. Ujú. Pero ciertos movimientos en tu casa puedes hacer. Fuera de tu casa, no, evitalo, anda liviano y tener un día diferente. Bueno, seguimos con honra a tu padre y a tu madre, ya que se habrán de prolongar tus días. Sí, Antes que pasemos, también lo hace extensivo a los extranjeros, que no necesariamente son sí. de la Claro, si están en tu región. Sí, es casa, verdad. que- Estaba salteando algo De hecho, que estén en puntual. tus ciudades, no en tu casa, tus ciudades. Sí. Porque son parte de haber salido de Egipto hace 5 minutos o 7 semanas. Y de repente decir, ojo, vos fuiste, Extranjero, nada. hace muy poquito eras el extranjero. Cuando vos pasas a ser habitante de un país, de una nación, como realmente hace Israel, que los ciudadanos que están en Israel son ciudadanos plenos, a diferencia de lo que ha sucedido con los judíos de la creación del Estado de Israel en otros países, bueno, acá lo que están diciendo es no vamos a hacer lo mismo que sufrimos nosotros en otros lugares. Tal vez no es perfecto. Conocemos claramente que en muchos países mi hermana viene a Estados Unidos y le llevó un tiempo tener la Green Card y fue con trabajo en el 2001. O sea, bueno, en todos los países es muy difícil eso, en Israel sabemos que a todos los... Sí, y es difícil el proceso, pero sucede y sucede no solamente para quienes aplican como judíos para hacer aliyá, sino para otras personas que están viviendo en Israel y que son habitantes del país. Porque partimos desde acá y por eso para mí la maravilla de la Torá no es algo antiguo, es algo que sigue vivo porque lo estamos leyendo nosotros y lo seguimos pensando en cómo aplicar. Y en ese sentido estuvimos en el Sinaí, no algo mágico, más allá de que yo sí creo que estuvimos mágico, pero no importa, esas son cosas de Debbie. Pero sí estamos porque estamos leyendo esto y nos importa y queremos y vemos hasta el último punto, para esto me cierra y esto no me cierra. O esto tal vez yo no lo hago, pero acá dice esto. Y lo interesantísimo de que la Torá es súper sintético, acá dice, no lo harás vos, ya entendimos el vos, ni vos, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el animal, ni el extranjero, todo el mundo. O sea, ¿te queda claro? Sí. Eh, Seguimos entonces. Honra a tu padre y a tu madre, ya que se habrán de prolongar tus días sobre la tierra que Adonai tu Dios te da a ti. Cuando uno piensa que puede cortar ese vínculo, y padre y madre creo que para cada uno con su historia familiar puede ser amplio, ¿sí? Yo tengo la suerte que decir padre y madre son mis padres biológicos, que son un ejemplo en todo sentido, pero sabemos que cada uno a veces en la vida tiene que elegir quién fue su referencia y a eso nos referimos, y cómo ese respeto hacia ellos se traslada a un futuro, a tu propia vida. ¿Sí? Si vos querés perdurar en la vida, no podés cortar con tu identidad, porque en algún momento vas a volver a encontrarte y vos tenés que darle un nuevo vuelo a esa identidad. Y después dirá a tu madre y a tu padre, que también es interesante eso. Y en el Talmud hay discusiones interesantes sobre si tu papá y tu mamá te piden agua, ¿a quién le das primero? Entonces así se la pasan hablando, Cabeta, hija de Timeje y todas discusiones. Está bien, ¿ves? Alguno podría haber dicho eso, ninguno dijo eso, me parece. Al que tiene más sed, qué sé yo. O llenar 2 vasos y le das uno a cada uno. Claro, o compartan, qué sé yo, no sé, pero bueno. Es complicado. Pero esa tenían, La verdad que no tiene nada que hacer, ¿eh? pero es una cuestión simbólica. Y vuelvo a decir, esto también se puede trasladar en la vida, después, a veces en las familias pasan mil cosas, y ¿qué pasa si yo después, mi padre y mi madre no están juntos? ¿Cómo hago para darle un respeto a cada uno? Bueno, y son cuestiones que después cobran actualidad. Sí, pero quizás no era esa la discusión, sino era la prelación, digamos, cómo se resuelve una situación donde hay conflicto y hay que uno primero que otro. Claro. No es el padre, la madre Puede ser, pero a veces quieren resolver realmente, y en esos tiempos decir, ¿cómo hago? Y preguntan, o sea, puntual literal, ahí me voy, ¿eh? O sea, puede ser entre dos personas, pero dos personas de referencia importantes. Un Cohen, hay 2 Kohanim en el templo, y cuando se nombraba en la Torá, primero un Cohen para que suba la Torá. Y si tenés 2, ¿qué haces? Bueno, también otras discusiones. Y si tenés 2 sabios, ¿a quién llamas primero? Y si tenés 2 de Leví, ¿a quién? Bueno, acá hacemos todo lo mismo y El listo. Cohen lo llevas al final, a un Cohen. Eso se puede. Bueno, también. Un Cohen puede subir primero y también si hay otro, se puede decir séptimo, el último. Puede ser un Cohen.
Es una práctica. Por ejemplo. Pero bueno, son discusiones que suceden de cómo hago para no faltarle respeto al otro. ¿Querías preguntar algo? Que hay tres Cohen, no, Lo que te quería decir es que por ahí los hijos tienen que intervenir como para poder compensar esas dificultades de relación entre los padres y darles, como ella dice, las dos copas o interactuar entre ellos para que no haya ese tipo de competencias. Y puede ser. Cuando a veces se puede, a veces no se Ah, puede. claro, exactamente. Ya. Sí, mientras se pueda. Y depende de la edad de los niños también, pobrecitos. Bueno, sigue entonces, qué raro, ¿no? Porque venimos, honra a tu padre y a tu madre, no asesines. Hablan de quienes nos dan la vida y de repente no asesines. Y acá pasamos a otra instancia de mitzvot. Las anteriores. ¿Ustedes las clasificarían como estas primeras 5 que acabamos de leer? de respeto, de cumplimiento. Entre el hombre y Dios. Claro. Ahora viene de Incluye al padre y a la madre como dadores de vida, como socios de la creación con Dios. Y ahora vienen los del hombre de su prójimo. Y asesinar a una persona, quitar una vida, es como un mundo y eso es algo que es muy conocido dentro de nuestra tradición. No incurras en adulterio. Vemos cómo lo que tiene que ver también, hablando, pensando en estos términos, con lo que son las propiedades, así de simple, violar la propiedad ajena era una falta súper grave y sabemos de casos de, bueno, yo no puedo hacer no puedo tomar a la mujer del otro, pero como sabemos lo que hizo David, el rey David, en todo caso, si el otro no está más, Claro, pues matarlo no pasa nada. No pasa nada. y yo soy el rey Yo y mato la- organizo a los soldaditos, no robé, tipo justo iba adelante y lo agarraron, ¿qué voy a hacer? Bueno, cosas así que pasan. La matanza, pasea, regocija. Claro, vos andáis y volvés. Ahora, si es con anuencia de la otra parte, ¿también se considera adulterio? Adulterio es con mujer De- casada. Pareja abierta. Era con mujer casada. Capaz que te llaman, ¿eh? Ni se consideraba, pero son los vacíos legales, ¿no? Que no se consideraba el caso de mujer hacia hombre, o sea, en realidad sí está el caso de la mujer adúltera, no era muy feliz la situación de la mujer adúltera. Y ya sotá, o sea, está en la Torá. Se hacía frente al Cohen toda una prueba para realmente probar si la mujer había sido adúltera o no, que era tremenda la prueba, pero lo que se terminaba viendo era que, y eso lo trajo Fabi, pero están muchas interpretaciones. El hombre celoso no resuelve eso en nuestra tradición. El hombre que está celoso tiene que ir frente a un tercero para que dirima la situación. Porque él dice que la mujer fue adúltera. Porque tal vez habló con alguien, porque estuvo en un lugar, o porque tal vez está celoso. Y en ese contexto y en otras culturas no era una cuestión a debatir con el sumo sacerdote. Acá había todo un procedimiento que si uno lo ve dice tremendo, pero en realidad se piensa que no se llegaba nunca a ese momento, que era una decisión de un tercero, que el Cohen era el Estado, en todo caso, que intervenía en una situación privada, familiar. Y que había muchos límites para ese hombre que venía diciendo, ella fue adúltera. Perdón, pero el hombre en ese momento, ahí existía la poligamia. El hombre se podía casar. Adulterio era cuando salía con una mujer casada. Si no, no El era hombre no adulterio. No, tomabas a la mujer que era de otro hombre, por más que tuviera 3 otras mujeres, pero era de otro hombre, de otro clan familiar. Mujer no casada no era adulterio. Como si le perteneciera, claro. Bueno, pero era parte de las pertenencias y los bienes. O sea, me encantaría decir otra cosa, pero era así. Estamos hablando de esa época, no podemos Claro, sí, esa es la realidad. Y que imagínense estudiar esto como muchas veces estaba yo con otros compañeros, no siempre tenía cuando empecé para estudiar como rabina había otros compañeros, después fueron algunas ya ordenándose, después me quedé yo y era como conversar de esto y algunos decían, bueno, ¿qué más quieren? ¿Qué menos? O sea, pero no importa. Pero más allá de eso, fíjense que las mujeres acá y en la Mishnah tenían un papel que decían, yo tengo un contrato con este hombre. No me puede decir que no, porque tengo este papel que se lo da a mi papá y de alguna manera en una sociedad patriarcal y todo lo que quieran tenía cierto derecho y cierta documentación. No era agarrada de los pelos y llevadas al hombre de poder del lugar. Como vemos que le pasó a Esther, que uno dice, ay, Esther al final Mordejai la vendió. ¿Qué la vendió?
¿Qué puede hacer Mordejai y Esther que estaban exiliados en Persia? ¿Qué poder de decisión tenían? Mordejai lo único que dijo, trata de, cuídate, decí que sos otra, porque si te ven que sos judía, no sé qué te van a hacer. Bueno, por eso, muchas cuestiones que ya se van a otros tiempos. Así como habíamos visto antes, Abraham diciéndole a Sara cuando fueron, no sé si lo llevamos, no lo vimos, creo, o sí. ¿Por qué le dice, ay, Abraham, la verdad que querés vender a tu hermana para... ¿Y qué hacía? Que lo maten. O sea, para que no me maten, es verdad, te iban a matar. Acá vemos la ley. Pasamos rápidamente, no asesines. No dice no matarás. Bien. Porque había justicia por mano propia en esa época. No, y porque hay Hayalim que tienen que ejercer la defensa de Israel y tienen, lamentablemente, porque, discúlpeme, pero a mí me duele que tengan que matar a otras personas, pero estamos en un contexto de guerra y de defensa, o sea, es o elegir eso o que nos maten a nosotros. Y esto hace que los Hayalim no sean, que incluso haya muchos, así como se dice, bueno, ultraortodoxos que no van a luchar, otros que sí son ortodoxos, van a luchar sabiendo que acá dice no asesinarás, no dice no matarás. Y por eso también, como considero adelantado lo que es un crimen de guerra, bueno, acá uno, en ciertos parámetros, las guerras tienen esas leyes de cómo matar o cómo no matar. Bueno, no es de cualquier manera. Hay ética, moral. Desde acá. Sí, Julio. Sí, creo que no dice no matarás porque a veces podías vos matar accidentalmente. Pero que un poco traía... Entonces, justamente, claro, entonces no, es asesinar, que es con una idea de generar un daño al otro, ¿no? Sí, y también está por eso en esto de accidentalmente ciudades refugio. Que uno dice, Exacto. ¿cuánta consideración para alguien? Perdón el termo ahí, pero necesito tomar algo porque se me va la voz. Tengo agua también atrás, me traje el quito ahí. Ciudades refugio para quienes hayan cometido una muerte en forma accidental puedan, mantenerse en vida por los familiares que, como es lógico, quieren hacer justicia por su familiar muerto, Y lo permitido eso. pero había ciudades refugios para esas personas que habían cometido una muerte en forma accidental. Tenía que quedarse en el refugio hasta que muere un joven. Homicidio culposo. Hasta que muere el joven principal. Sí. Bueno, seguimos porque son las 8:25 y quiero leer 2 capítulos más. Después dice, no robes, no prestes falso testimonio contra tu prójimo, todo junto en un mismo pasuk. No asesines, no incurras en adulterio, no robes, no prestes falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo. Y ahí amplía, ¿qué es casa de tu prójimo? La mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que es de tu prójimo. Hay carita de Caro, dice. Es verdad que a veces uno dice, ¿qué es el prójimo? Bueno, la vaca, la mujer, esto, lo otro, todo junto, pero estamos en ese contexto de decir que es parte de la casa. Y yo a veces lo tomo como en el sentido literal. La importancia, me parece interesante que no figure acá la codicia, la envidia, que en el Leviatán se ve como una de las causas de la guerra. Simplemente la ambición de tener más allá de lo que uno necesita para la vida y todo lo que genera. Y sigue para los que decían, bueno, pero ¿y el pueblo qué? Y todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar y la montaña humeante. Lo vio el pueblo, se conmovieron y se mantuvieron a lo lejos. Dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y obedeceremos, emperos que no hable con nosotros Elohim, no sea que vayamos a morir. Y es otra vez, yo lo asocio mucho con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la Kabbalah y la mística decide acercarse a Dios como una experiencia de lo más auténtico de la vida, pero también tan cercano a la muerte. Y cuando uno piensa, cuando uno muere, se encuentra cara a cara con Dios. O sea, en lo filosófico, en la idea del conocimiento, en el llegar a la esencia de la vida y de la muerte a la par. Dijo Moshe al pueblo, no temáis ya que para elevaros se ha manifestado Elohim y para que esté el temor a él en vuestra presencia para que no hayáis de errar. A mí me parece en esto interesante la idea de este temor que es respeto.
Claro. en realidad. No es un miedo, vuelvo a decir, que paralice y que la autoridad tiene que generar miedo si no nos sirve, sino la idea de un respeto que va más allá de todo, porque son leyes que son axiomáticas y hay que hacerlas o hacerlas. Si estas leyes no se cumplen, el resto de las leyes que derivan o que son vinculadas a ellas caen. Entonces hay ciertas cuestiones que uno dice, lo mismo respecto al vínculo con referentes o con padres. Hay cuestiones ahí porque yo lo digo, que no es autoritarismo, que es un límite necesario. Y que cada uno de nosotros desde su lugar conoce. Cuando a veces es un porque no sano o un porque sí sano, y cuando se necesita conversar porque eso no alcanza y eso es una bajada de línea. Versículo 18, se mantuvo el pueblo a lo lejos, empero Moshe se acercó hacia la densa nube donde estaba allí Elohim, dijo Adonai a Moshe, así habrás de decir a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que desde los cielos yo he hablado con vosotros, no hagáis junto a mí, dioses de plata ni dioses de oro os hagáis. Qué malo, después se hicieron un becerro de oro, lo acabo de decir. Eso lo leo. Volvimos. Cuando traen la Torá por segunda vez. ¿Qué? Cuando traen la Torá por segunda vez. Sí, que todavía... Sí, se rompe y se vuelve a escribir lo mismo, no es que... Sí, segunda edición. Me quedé con el 23. Y no habrás de ascender por gradas sobre mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Que porque no usaban. Quiere decir que no estás a la misma No. altura que yo. No tendría nada. Están... Claro. No tiene otro sentido más que ese. Sí, y que eso es algo que para nosotros no es propio en el momento de servir a Dios. Había otro tipo de sacerdotes y de rituales que tal vez sí. Verlo en contexto, ¿no? De ellos, de dónde venían y en qué momento. Sí. Y en este caso hay mucha diferenciación con Egipto, pero también vamos a ver muchas mitzvot que son diferenciación con otros pueblos de la tierra de Canaán. Pero acá hay mucha diferenciación con Egipto. Sí. ¿Sería acorde a esto tener un título de tierra en la mar, de alguna manera, para que se refleje lo que dice? ¿Qué? Perdón. ¿Harás un montículo de tierra? Sí. Un poquito más arriba de lo de las piedras. Claro. Bueno, entrar de tierra harás para mí sacrificarás sobre el holocausto. Bueno, si parte de los mandamientos en ese contexto, nadie dijo, che, mantengamos esa tradición en los sinagogas. No. Después... Su propia adaptación. No, lo que pasa que después cuando hacen la construcción del tabernáculo, que es el templo con el que celebraban todos los rituales en el desierto y después en el templo de Jerusalén, lo que se trató de hacer es un poco más acorde a eso. Muchísimo más reducido en el día de hoy, lo que quedó tal vez fue la Bimá, porque no se hacen más sacrificios. Pero después lo que el altar y demás fue según las órdenes que Dios le dio a Moshe en capítulos que estamos salteando, que tiene que ver con la construcción de los altares para él. Y no era solamente un montículo de tierra. Es para tomar, pero tal vez no ahora, pero es interesante, porque o sea, acá está diciendo una cosa y después las órdenes de algo nada que ver. Capítulo 32, que a mí un poco me pone triste porque 32, Lamed Bet, que es 32. Lev, corazón, página 93-94. Sí. Bueno, El capítulo del corazón y de repente vamos a ver qué sucede. Estamos en la 94, llegamos. Empero, yo hago pausas para que vayan llegando. Empero, habiendo visto el pueblo que tardábamos en descender de la montaña, y tenemos un poquitito antes, le entregó en el 18, en el final del anterior, en la página 94, en el final del capítulo 31, le entregó a Moshe al concluir él de hablar con él en la montaña del Sinaí, las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el poder de Elohim. Y acá no dice por el poder de Elohim, Beetzva Elohim, con el dedo de Dios. ¿Sí? Perdón, entonces cuando estaba hablando antes, era cuando estaba con las primeras tablas. No estaba hablando, ahora las escribió. Los dijo y después las pasó. Claro. Y después escribió las tablas
las escribió, una cosa es lo que los mandamientos cuando los dijo en voz alta y después todo el resto de las leyes, y después ahora cuando las pasó por escrito en las tablas de ¿Quién piedra. las escribió? Dios, Dios, acá dice por el dedo de Dios. La segunda Moshe. Eso fue el tutorial que ahora le dio. Claro, Claro. claro. Le dio gracia que fuera primero y único, pero bueno. No me hablas. Entonces, estábamos ya con las dos tablas Sí. recién salidas del horno y empero habiendo visto el pueblo que tardábamos ya en descender de la montaña, se congregó el pueblo contra Aarón y le dijeron, bueno, acá dice, está bien, al Aarón, sobre Aarón, contra Aarón, dice acá. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este, Moshe, el hombre que nos hizo ascender desde la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Ay, me indigna. No, se me acaba de leer por primera vez. Aparte le dice, a este Moshe. ¿Cómo este Moshe? Tipo, tardó 40 días, pero Bueno, nada. eran muy ansiosos. No había No, al menos dijeron a este Moshe, ¿no? Porque a este podrían haber dicho nada más. Y aparte todo lo que dicen de tremendo. Levanten, haznos dioses en plural, que vayan delante de nosotros. Aparte hacer, ¿no? Material, todo tremendo. Y aparte que nos hizo, nos obligó a salir de Egipto, ¿no? Y aparte se lo explican al hermano. A Moshe, ¿viste ese Moshe? Sí, no sé, mi hermano. Les dijo a ellos Aarón, desprended los zarcillos de oro, los que están en las orejas de vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos a mí. ¿Qué es esto? ¿Quién le dijo esto? Aarón al pueblo. No, para que le ponen todo para hacer becerro, para fundirla. Aarón el que convocó para el becerro. Sí, claro. Pero acá hay algo que nuestros sabios que quieren defenderlo a Aarón porque lo quieren mucho, todos lo queremos. ¿A quién no puede querer a Aarón? Desprenda de sus cosas materiales. Quieren que se desprendan del oro. ¿Quiénes? O sea, dicen, desprender los zarcillos de oro, pero ¿cuáles? Porque podrían haber dicho, dame el oro que te llevaste de Egipto, que la gente de Egipto realmente decía, váyanse, tomen todo esto y váyanse y no nos traigan más plagas. Pero acá dice puntualmente, de las orejas de vuestra, o sea, sacale los aritos a tu mujer, andá a sacarme estos aritos de lo que fuera que son, que los uso todo el tiempo. Vuestros hijos y vuestras hijas. Dale, es como algunos sabios tratan de justificarlo a Aarón. A mí no me gusta igual que excusen a nadie. Dicen, te está pidiendo algo que no va a pasar. No dice tráigame todo el oro. O sea, podría haber dicho tráeme todo el oro, que tampoco. Porque ellos no dijeron que tenía que ser de oro. Podrían haberlo hecho el montículo de tierra y listo, ¿no? Pero no. Acá pidieron el oro. ¿De quién? De las mujeres, de los hijos y de las hijas. Entonces, los sabios dicen, está haciendo tiempo para que digan, no, mirá, no se puede. Pero, Le dice de tu familia, no dice tráeme el oro, porque si dice tráeme el oro, puede traer el oro de otro. claro, de tu familia y no solamente de tu familia. Dice claramente de tus mujeres, tu hijo y tu hija. O sea, Tuyo, bueno, bueno, no, me imagino, mínimo, ¿no? Si ellos tienen oro también, eso está como descontado.